Ya comienza De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Con Félix San Martino y su equipo por Radio del Plata. Cuando estemos lejos, cuando estemos tristes, cuando no me veas frente a tu mirada. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en un nuevo programa de Guapas y Mal Entretenidos, con un programón que tenemos por delante, pero antes que nada voy a saludar a quien tengo enfrente aquí, Julia Luzuriaga. Muy buenos días. Muy buenos días, María Martini, y a todos los oyentes de Del Plata. ¿Cómo le va? Pero muy bien. ¿Vamos a contar una infidencia o no la contamos? La contamos, sobre todo entrando casi un año nuevo, un año más. Así es. Pero bueno, señora D, cuéntenos, por favor. Señora, no de las 4 décadas, no todavía, No, pero sí, ya estamos. Todo legal, tutú legal. Recién casada, Julia, sí. Felicitaciones. Gracias. Y sí, lo tenemos del otro lado también a Félix San Martino. Félix. Buen día, Félix. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, felicitaciones. Antes que nada, Julia, gracias, flamante. Flamante cambio de título legal. Ya estábamos todos preocupados. Ya queríamos que legalizara. Está muy bien. Ahí está. Bueno, esto es un programa solamente de guapas, claramente, ¿no? Porque sí, los malentretenidos andamos desperdigados por ahí. ¿Por dónde anda el malentretenido, Félix? El malentretenido en Córdoba. ¿Dónde iba a andar? Andábamos dando vuelta en Córdoba, viendo cómo crece el maíz, así los maíces de segunda, pero crecen por segundo, porque uno los ve y cada media hora es distinto, ¿no? ¿Y ya se le pegó el acento o no? No, sin acento todavía. Sin acento. Pero bueno, sufriendo también el calorcito de la semana, ¿no? Porque se pintó de rojo intenso el mapa de la pampa húmeda cuando aparecían las altas temperaturas que le pegaron fuerte, ¿no? Bueno, y uno de esos temas va a estar acá en De Guapas y Mal Entretenidos, porque parece que se viene el repechaje, Félix. Están anunciando lluvias para este fin de semana y esperemos que traiga alivio a muchas zonas que están necesitadas. Sí. Uno valdría la pena reflexionar si estos eventos tan extremos, ahora nos toca pasar el calor, pero por supuesto a principios del año del 2017 tuvimos las inundaciones y etcétera, esas cuestiones tan extremas, ¿fueron siempre o ahora nosotros estamos medios allí con una cuestión psicológica con el cambio climático, ¿no? ¿Hasta qué punto es una cosa y hasta qué punto es otra, no? Sí, esa es la duda que tengo. Vamos a hablar de eso en el programa y podemos preguntarle al meteorólogo que vamos a estar consultando más adelante. Claro, no me animo a decir psicosis, pero ya no sé hasta qué punto tener esas oleadas de calor a lo largo de la serie histórica eran cuestiones normales o es solamente vinculado a esa cuestión efectivamente del cambio climático. Obviamente debe tener una parte y una parte, ¿no? Bueno, es hora de balance, chicas, guapas. Así del 2017, ¿no? Balance de año, sí. Balance de año y perspectivas para el año que viene. Exactamente. Bueno, lo climático decíamos, ¿no? Vamos a tener que hacer como vivir de manera más natural todo lo que es extremo, de tomarlo como una parte del paisaje y capaz no sobresaltarnos tanto, ¿no? Y en cuanto, bueno, si querés arrancamos con lo que va a ser la política agropecuaria del 2018, que la está marcando el ministro de Agroindustria con esa cuestión que no sé hasta qué punto le conviene, ¿no? Cuando marca objetivos que son tan visibles, tan medibles, como por ejemplo desburocratizar. ¿Me salió bien el verbo? Bastante bien, sí, hay que conjugarlo mucho. Sí, como cuando uno emprende contra objetivos que son tan visibles para todo el mundo, en lugar de, por ejemplo, los típicos abrir mercados o cuestiones que son objetivos menos visibles y que se difuminan un poco. Pero cuando uno dice, bueno, voy a emprender contra la burocracia, que la hay, y que ojalá por lo menos una buena parte se derribe, también hay una apuesta política fuerte, ¿no? Porque rápidamente me van a terminar contando las costillas al nuevo equipo de agroindustria a ver si efectivamente lograron o no
cumplir la faena prometida, ¿no? Sí, seguro. Y ahí, opinan. no, lo que decimos aquí, la teoría de este programa, que es que sin duda con ese objetivo Echeverre va a tener una fuerte pulseada con lo que es la AFIP. Así es. Ya lo vamos a marcarse la otra vuelta, que el que está enfrente tiene un nombre y apellido, que es Alberto Abad, que está al frente de la AFIP, y ahí está el porcentaje muy alto de toda esta cuestión burocrática, de sobrecontroles, de papeleo, bueno, de lo que venimos hablando o hablamos durante el año, ¿no? Sí, y hay que ver quién gana esa pulseada. ¿Quién gana esa pulseada? Eso a nivel nacional, y después va a tener un trabajito seguramente a nivel, si lo quiere bajar, a nivel provincial y bueno, ya municipal, ¿no es cierto? Así es. Hace poco nos contaba, bueno, un productor de chacinados, lo que cuesta y la cantidad de papeles que hay que tramitar para pasar una bondiola desde capital a provincia. Increíble. Bueno, está la famosa figura del muro de Berlín, porque vale la pena que la repitas, ¿no? Que él dice que cuesta más, o en realidad no, lleva menos papeles, llegaba a pasar, cruzar el muro de Berlín que transportar la bendita y famosa bondiola, ¿no? Es así. Pero bueno, la cuestión es que un gobierno que necesita, como en realidad a lo largo de la historia argentina fue un Estado que necesita recursos, no sé dónde va a poner las prioridades, si volver más laxo algunos controles o sobre papeleos, aflojar por ahí, quitarle burocracia, o tomar el riesgo de una menor recaudación. No sé cuál será la fórmula. Capaz que haya una diagonal, muy probablemente. Sí, capaz que ¿no? Si se logra mayor eficiencia en los controles, bueno, esa dicotomía no exista tampoco. La pregunta del 2018 es si se va a mantener esta cuestión, evidentemente, del gran optimismo que existe en el agro, ¿no? Digo esto porque, bueno, todas las últimas encuestas lo siguen ratificando. La última salió, creo que de ACREA, donde el optimismo del 2018 mejor que el 2017 y mejor que el 2016 se sigue ratificando, pero se sigue ratificando más a nivel país, más a nivel macroeconomía, que cuando le preguntan cuál va a ser el futuro de tu propia empresa, digamos, ¿no? Claro, ahí bueno, es que bajan, seguramente haya muchísimas empresas que todavía estén muy descalzadas financieramente, ¿no? Por los malos años que pasaron. Entonces eso a nivel personal cuesta remontarlo. Sí. Ahí acá encontré el papelito donde tenía anotado, en la última CREA el 56% de los encuestados creen que va a estar mejor el año que viene, ¿no? Es decir, y el 71 lo había dicho con respecto al 2016-2017. Quiere decir que de alguna manera, aunque un poquito menos, se sigue ratificando esta cuestión, digamos, de optimismo, que es el gran motor de cualquier empresario, ¿no? Al empresario le quitas el optimismo y le apagas el motor, ¿no? Eso y el crédito también, que bueno, con las nuevas metas de inflación que se anunciaron el jueves, que según el equipo económico van a estar en torno del 15%, es probable, o bueno, si eso se cumple, que el crédito esté un poco más barato. Sí, importante. Eso, vos sabés que también haciendo un balance de lo que quedó en el 2017, y traigo a cuento de vuelta la posibilidad de haber visto tantos trabajos que se presentaron en el Premio a la Excelencia. Las empresas que se presentaron y mostraron desarrollos muy interesantes, en general tenían la característica de estar muy bien financiadas, es decir, de manera muy lógica. Claro. Habían conseguido de alguna manera evitar la zozobra de la iliquidez, y podían llegar a transitar con menos dificultades el objetivo productivo que tenían, ¿no? Así que bueno, lo que vos decís va a ser una cuestión muy importante. Sí, así es. Déjame que haga un paréntesis con el premio a la excelencia, pero vale la pena volverlo a contar. Estas empresas que descollaban tenían como características, yo diría, como lugares comunes, si me permitís, era la cuestión
básicamente dos: del profesionalismo de los equipos que habían logrado conformar, y por otro lado el ojo que lo tenían puesto en lo que es la comercialización. Es decir, que muchos productores terminan siendo muy buenos a la hora de producir, pero después de alguna manera descuidan todo ese costado comercial. Claro. Costado comercial, que en la venta de granos estaban las famosas coberturas, o la posibilidad de almacenar granos, o ni hablar lo que esto puede pegar en producciones hortícolas, donde de alguna manera estás trabajando con productos más perecederos. Bueno, en definitiva, es en todo lo que es producción agropecuaria, con sus más, con sus menos, la cuestión comercial es algo donde se saca una ventaja apreciable cuando hay atención. Y esto lo pude ver en la presentación de los trabajos, ¿no? Que vuelvo a decir, fueron muy interesantes. Otro de los capítulos, si quieren, que va a marcar el 2018 en cuanto a proyección de la vida empresaria de la producción agropecuaria, es el hacer bien las cuentas, ¿no? Es una vieja costumbre agropecuaria hacer las cuentas media por la mitad y tomar algunos números, generalmente los más favorables, y no siempre se pone todo adentro. Y cuando vos pones todos los números adentro, es decir, el bendito IVA no devuelto, las tasas municipales, el pago al contador, etcétera, etcétera, ¿cuánto te queda? Entonces, díganlo ustedes. No sé, capaz que mejor no saberlo, ¿no es cierto? Sí. No es una forma fácil. Félix, sí. ¿Te parece que empecemos con el programa? Bueno, arranquemos y dejemos la lata acá cordobesa y ustedes arranquen y después nos vamos viendo. Ahí está, vamos a empezar con el programa. Dale, vamos. Pero ese carnaval que hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función. Y es una fiesta el bodegón, donde se junta la hinchada de la ciudad. Llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Volando por esos cielos, bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. De las tormentas se van las nubes y en surco de luz dorada se pone el sol. Y continuamos en esta bella mañana de sábado en De Guapas y Mal Entretenidos, la mañana de Del Plata. Y momento de hablar, María, de una enfermedad que da que hablar y mucho, sobre todo en Entre Ríos. Estamos hablando del HLB, que es una enfermedad también conocida como dragón amarillo, y decimos que resulta demoledora por ahora para los cítricos porque no tiene cura. Es decir,
aparece la enfermedad y esto obliga a erradicar directamente de cuajo la planta contagiada. De inmediato, cuando se detectó que había un brote en el departamento de Federación Entre Ríos, al parecer apareció en una planta, en una quinta, ahora le vamos a preguntar a la persona con la que vamos a hablar, enseguida esto encendió alarmas en los productores y reunión clave que se dio entre los productores propiamente, referentes de la comercialización y también funcionarios del Ministerio de la Producción entrerriana y el SENASA. Vamos a hablar, para echar un poco más de luz sobre este tema, con Fernando Borgo, que es el presidente de FECIER, que es la Federación del Citrus de Entre Ríos. Buen día, Fernando, te saludan María Martín y Julia Luzuriaga. Buen día, Julia, buen día, María. Hola, y buen día a toda la audiencia. Bueno, Fernando, contanos, ¿cómo es el tema del HLB? ¿Qué es lo que pasó allí en el Departamento de Federación Entre Ríos y por qué estar tan atentos a este tema? Sí, a ver, el HLB, o que HLB son las siglas de One Long Bean, que es una palabra de origen chino, también entiendo, que es justamente una traducción del dragón amarillo, como vos decías. Es una bacteria, es la enfermedad hoy por hoy más complicada que tiene la citricultura a nivel mundial, porque también, como vos decías, es una bacteria que no tiene cura al momento, es una patología mortal para los cítricos. Cabe destacar que no afecta para nada al hombre esta enfermedad, o sea, es solamente para la variedad de cítricos de los vegetales, o sea, ni siquiera otros vegetales. ¿Y cómo es que lo afecta esta bacteria? A ver, esta bacteria lo que hace es circular por el floema de la planta, o sea, por los vasos que irrigan la planta. Cuando aumenta de tal magnitud su concentración que obstruye los vasos de las plantas, y así la planta va muriendo por inanición. A ver, o sea, empieza a manifestarse primero en algunos gajos. Esto hace que los gajos se pongan amarillos por una deficiencia de nutrientes, y por eso es la palabra, por ahí la... Claro, el dragón amarillo. El dragón amarillo, exactamente. Claro. Hasta que en algún momento la planta es tanto su infección que colapsa y muere por inanición, en una palabra. Claro, y esto provoca amargor, ¿no?, en los cítricos. Exactamente, la planta se va haciendo improductiva, los cítricos van modificando su estructura y su gusto. No son cítricos que no sirven para el consumo. Y bueno, y después indefectiblemente la planta muere. La pregunta clave, perdón, Fernando, es cómo entra el HLB a la Argentina y qué tole hay en torno a Brasil, desde donde se dice que podría haber llegado. Claro, a ver, la bacteria de por sí no se mueve fuera de la planta. Claro. Sí, a través de un vector, o sea, un insecto que la transmite, que es una chicharrita, un insecto muy pequeño, que a su vez hace en su interior como laboratorio multiplicador de la bacteria. Por eso la única forma de tratar de controlar más o menos el contagio es controlando el vector, ya que la bacteria, como te decía, no tiene cura. Y el vector nosotros tenemos mucho en la zona, es un insecto que está muy presente, es muy difícil de combatir, y por eso, mientras no estaba la bacteria en la zona, el insecto de por sí no es un riesgo para la citricultura. El tema es que al estar la bacteria en la zona y infectarse el insecto, ahí sí es terriblemente contagioso, porque además tiene el problema, es una enfermedad muy traicionera, porque después de que está la planta infectada, demora entre 1 y 3 años en manifestar síntomas. Mientras tanto, la planta es potencialmente contagiosa. Pero se puede detectar antes de los 3 años. ¿Cómo? Claro, que la enfermedad igualmente se puede detectar antes de los 3 años. O sea, sí, entre 1 y 3 años recién empieza a manifestar algunos síntomas en la planta. Antes, con algunos análisis, se podría detectar. Lo que pasa es que tampoco uno puede tomar
muestra de todas las plantas asintomáticas, porque sería una locura. Por eso es muy complejo. ¿Y qué acciones acá están llevando? Sí. A ver, te cuento que se detectó en diaforina, o sea, en la chicharrita. No se ha detectado todavía HLV en la planta, pero teniendo en cuenta que la diaforina es un insecto bastante sedentario, o sea, no se mueve mucho a lo largo de su vida, no recorre mucho territorio, quiere decir que en la zona hay plantas infectadas de HLV sin que hayan manifestado sus síntomas. ¿Y qué acciones se están...? Como vos decías tu pregunta de qué tiene que ver con Brasil, hasta ahora la enfermedad estaba en Misiones, empezó hace 2 años, se detectó en toda la parte limítrofe de Misiones, infecciones, especialmente en traspatio y en algunas zonas productivas, que se deduce que es una enfermedad que viene bajando de Brasil, entonces entró por contrabando de material vegetal a la Argentina. Hoy ya se había encontrado ya al sur de Misiones, al norte de Corrientes, pero desde el norte de Corrientes hasta la zona de Villa del Rosario en Entre Ríos, donde se la encontró hay 600 kilómetros, y como te decía, esta chicharrita no hay posibilidad lógica de que haya transitado todo ese camino, sino con la ayuda del hombre. O sea, el hombre acá es el que trajo material infectado o la chicharrita infectada de una zona a la otra. Y Fernando, o sea, ¿qué acciones se pueden realizar? Es decir, ¿qué se está realizando como para paliar esta situación? Bueno, hoy lo que se puso en marcha un protocolo de contingencia. Eso quiere decir tratar de controlar la cantidad del insecto vector, esto acá para evitar el contagio en nuestra zona. Nosotros vamos a arrancar, mañana estamos el martes estamos arrancando con un monitoreo intensivo en toda la zona productiva donde se encontró este foco, tratar de ver si es que hay más focos o no, cuantificar un poco la cantidad de insectos que hay, a su vez concientizar a los productores en cuanto al uso de material saneado, o sea, que sean plantas producidas bajo cubierta, que estén libres de la enfermedad. Tratar de concientizar a los productores a monitorear sus propias quintas y tratar de controlar el insecto vector, y bueno, y eso hoy sería un poco el protocolo de acción. Ahora, ¿te parece bien las acciones que está llevando a cabo el SENASA? Hace unos meses habíamos hablado con vos y bueno, comentabas que no estaba todavía muy a tono la cuestión presupuestaria del SENASA, que ahora parece que dice que no va a poner límites en los fondos que destine. Estamos hablando de cerca de 90 millones de pesos para controlar la enfermedad, en acciones de control y el monitoreo, que están controlando 11.000 hectáreas de las 37.000 que tiene toda la provincia. ¿Esto es suficiente? A ver, la verdad un poco nos cuesta creer algunas cuestiones. A ver, si bien es cierto que, como te decía, acá llegó por la mano del hombre y seguramente habrá sido algún productor o algún comercializador del sector que de una forma u otra trajo la enfermedad a la zona. Yo creo que fallaron mucho los controles que nosotros veníamos pidiéndole a SENASA, porque es el órgano contralor de la sanidad en nuestro país. Hay 2 puestos de controles en el norte de Corrientes, que nosotros pedíamos que se refuercen esos controles porque son permeables y tenemos esa patología también en la Argentina de que nos gusta transgredir las normas y por eso también hoy la enfermedad está en Entre Ríos. Teníamos con la provincia también el compromiso de poner durante todo el año pasado, o sea, todo 2017, 5 puestos de controles en las 5 salidas de la provincia,
que no los pudimos hacer funcionar nunca, y nunca pudimos comprometer al Estado a ver la gravedad de este problema. Y con respecto a los recursos, tuvimos una reunión el viernes pasado en Concordia, donde SENASA presentó este protocolo y estaba Agroindustria también presentes, y ellos prometieron que no iban a recortar los recursos en cuanto a personal que hace monitoreo y en cuanto a personal que fiscaliza en estos puestos de control, pero sin embargo hoy tenemos trascendido desde el mismo SENASA de que hay una posibilidad de algún recorte en el personal. Yo justo vengo de charlar ayer en un encuentro con el ministro Echevere, y le planteé esta problemática de que si era verdad que iba a haber algún recorte. Él me aseguró que no, lo que sí, que me dijo que los gastos que se iban a ser todos controlados y no iba a haber gastos superfluos. El tema es que en esta reorganización del Estado no está bien que no haya gastos innecesarios, pero hoy es necesario que los recursos que pueda haber sean volcados a prevenir esta enfermedad, porque solo basta googlear para ver que en cualquier lugar del mundo que entró causó desastre en el sector citrícola. Bueno, Brasil y Estados Unidos son el caso más típico y sobre todo después de la noticia que tuvimos de que después de 8 años Argentina iba a poder volver a exportar cítricos a Brasil, que estaba vedado desde 2009 por razones sanitarias. O sea, es por el tema de la eventual pérdida de mercados que era importante esta nota para nosotros con vos. Así que te agradecemos el contacto, Fernando, y bueno, sigamos al habla, ¿no? Por cualquier novedad que surja al respecto de los controles que esté haciendo el SENASA. Desde ya yo les agradezco muchísimo que se preocupen por nuestro sector, y cuando gusten, a su disposición. Gracias. Muchas gracias. Hablamos con Fernando Borgo, presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos. Regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Si la luna nueva ya salió, y antes de que llegue la mañana, quiero arrebatarte el corazón, porque una noche no regresa, como el río nunca vuelve hacia atrás. Mañana Dios dirá, y así, bailar contigo. Hablaba justo el productor de Entre Ríos, de Echevere, del ministro de Agroindustria, y bueno, inevitablemente tenemos que hablar de eso porque está metido en una controversia fenomenal eso el ministro es de Agroindustria. Tole, María. Y vos tenés información. No sé si tengo información, pero María bueno, Martini. La realidad es que la rural está hecho un hervidero, la sociedad rural argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, Echevere, bien, recordemos, fue nombrado por Marcos Peña como ministro de Agroindustria, sí. Y entre que lo nombra Marcos Peña y asume, es decir, jura como ministro, él renuncia a la Sociedad Rural Argentina como presidente y como socio. Ajá. Pero en el medio no solo renuncia, sino que pide un bono de, aparentemente había sido un poquito más que lo que salió ahora, pero la realidad es que finalmente se lo bajaron a 500.000 pesos. Le pide a la mesa directiva un bono
Para cerrar el concepto vínculo de de no 5 sabemos años. qué, ¿De qué? en concepto de algo de, finalización de su trabajo, Ajá. llamale X, de 500.000 pesos que la mesa directiva, al no estar de acuerdo, lo pone a consideración de la comisión directiva, en donde participan más directores de la rural, y finalmente se vota si se le daban o no el bono a Echeverre, y sale una decisión muy dividida, en donde 14 directores de la rural votan porque se lo den al bono y 10 directores de la rural votan porque no se lo den al bono. Finalmente, a pesar de esa decisión tan dividida y sin una mayoría grande, la rural decide darle el bono a Echeverre, y bueno, eso generó, cuando se filtró, una controversia enorme. ¿Por qué? Porque puede haber un tema de dádivas, ¿no es cierto? Porque él ya estaba nombrado como ministro de Agroindustria, claro, y inevitablemente se puede pensar que hubo una presión de una persona que estaba en una situación de poder respecto de una entidad agropecuaria, o en todo caso también se puede pensar al revés, de una entidad agropecuaria que le dio un bono como para obtener algún beneficio. Bueno, tengo entendido a todo este tole que hablabas de los directores, de que el Distrito 2, que se extiende por la provincia de Buenos Aires, va a presentar una carta ante el presidente, o ya lo hizo, sí, el 26 quejándose, de diciembre, ¿no? Así es, sí, el Distrito 2 que dirige Mercedes Lalor, que es directora de la Rural Histórica, es decir, de hace muchos años, ya no estaba en mesa, pero sí en la comisión directiva, es decir, que le tocó votar y votó por el no. Ajá. Su distrito parece que, estaba muy enojado, y entonces los delegados de ese distrito, la rural está representada, está dividida en distritos, y este es el Distrito 2, que es un distrito por la provincia de Buenos Aires, que es particularmente representativo de la rural. Le escribieron una carta al actual presidente de la rural, a Daniel Pellegrina, pidiéndole que haga gestiones para que Echeverre devuelva ese bono de 500.000 pesos. Que vuelva a la rural. Así es, que vuelva a la rural. ¿Y qué se sabe de la Oficina Anticorrupción, María? Que le envió una nota, al parecer, con recomendaciones de ética pública allá por noviembre. Sí, la realidad es que, claro, cuando él es nombrado ministro y antes de jurar, como protocolo, la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso, le envió una nota con todas las cosas que tenía que seguir como para poder asumir en forma transparente, ¿no es cierto?, para poder asumir guardando todos los recaudos del caso. Y él aparentemente consultó a la Oficina Anticorrupción si podía recibir, según lo dijo públicamente en una entrevista en Radio Mitre, si podía recibir ese bono, y lo que le contesta Laura Alonso es que si eran haberes adeudados, sí los podía recibir. Ahora, la controversia se genera porque esos haberes aparentemente no eran adeudados. Fue un pedido que él le hizo a la rural. Claro, ahí está el tole. Y sobre todo, María, yo te preguntaba recién, no conocía del tema, pero salió tanto el tema en todos los medios, que digo, ¿será algo que él reclamó, como estuvo 5 años en funciones, mucho antes, pero no que lo reclame justo ahora, que va a asumir funciones públicas como ministro de Agroindustria? Sobre todo acostumbrados en un país como Argentina, donde la corrupción está a la orden del día, ¿no? Seguro, en muchas cosas, y por más que no lo sea en este caso, digo. Seguro, sí, genera muchas suspicacias, y entre los socios hay un hervidero enorme, hay muchos socios que están pensando en presentar la renuncia, y otros socios que, dicen hay que hacer gestiones para que se devuelva esta plata, porque inevitablemente también salpica a la sociedad rural, ¿no es cierto? Así que vamos a ver cómo sigue este tema. Aparentemente la Oficina Anticorrupción va a continuar investigando esto. Hay que ver si eso, si esa comisión, si esa decisión de la comisión directiva figura en las actas de la comisión. Bueno, por lo pronto, regalito de bono navideño para Luis Miguel Echeverre. Sí, y se abre también toda una controversia acerca de el pago que reciben los representantes gremiales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, inevitablemente cuando se genera, una representación gremial de la envergadura que tiene ser presidente de la Sociedad Rural Argentina, o de la envergadura que tiene ser presidente de Federación Agraria, de Confederación entidad. Rurales Argentinas, de la Unión Industrial Argentina, de cualquier entidad que reúna intereses, es decir, que defienda intereses de algún sector de la sociedad, esto requiere hoy día un tiempo completo
mundo de trabajo y eso es así, es decir, hay que atender un montón de cuestiones, hay que viajar, hay que atender a la prensa y bueno, por supuesto que yo lo que creo es que sí merece, digamos, como merece un tiempo completo y uno desatiende quizás las actividades que estaba realizando antes, yo creo que tienen que ser rentados esos cargos y que bueno, que se tiene que generar un vínculo económico, pero bueno, esto genera también una discusión. Y sí, sobre todo teniendo en cuenta, el 21 de noviembre juró formalmente Luis Miguel Echeverri y lo había hecho bajo la promesa de 3 pilares. Recordarás, en aquella histórica rueda de prensa, reemplazando ahora a Ricardo Burjaire, transparencia, eficiencia y la otra palabra, austeridad. Sí, aparte lo de la desburocratización, que es algo que hablamos al principio con Félix, pero austeridad. Mirá vos. Bueno, esperemos que se aclare. Sí, por el bien de todos. Hermana de mi esperanza, y hoy tú, hermana de mi esperanza. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix Sanmartino y su equipo en Radio del Plata. Y llega fin de años y como decía Félix Sanmartino al principio, es época de balance, época de perspectivas a futuro también. Y uno de los temas clave para el sector agropecuario son todas las negociaciones internacionales que están en danza para la Argentina, para el Mercosur, y especialmente, bueno, esa negociación que quedó trunca, por la que estábamos bastante ilusionados, que fue la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero bueno, tenemos a un especialista para que nos hable de esto, ¿no es cierto? Así es Manuel Otero. Él es podemos decir que va a asumir el 15 de enero, nosotros lo vamos a presentar como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, más conocido como el IICA, y como te decía María, queda nada más la cuestión formal de que asuma el próximo 15 de enero por la mañana en San José de Costa Rica, donde el IICA tiene su sede. Para analizar contigo, Manuel, buen día, ¿cuáles son las perspectivas para estas negociaciones económicas internacionales? ¿Qué cuestiones son las que van a estar en agenda para Argentina el año próximo? ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, gusto saludarlas. Efectivamente, a partir del 15 de enero voy a ser director general del ICA, un cargo que nos honra a todos los argentinos, porque tenemos el deber, la responsabilidad desde el ICA y otros organismos de proyectar toda la tecnología, conocimientos y buenas prácticas de nuestro sector agropecuario. Quería enfatizar que el ICA tiene entre sus temas el tema del comercio, de las negociaciones comerciales, de la sanidad, así que somos una especie de faro observatorio que trata de prestar atención a esto que para los países que conforman nuestra América es un tema fundamental. Yendo a la pregunta concreta, si miramos la foto, si miramos lo que acaba de pasar en la última reunión ministerial de la OMC, hay razones para estar preocupados. La reunión nos dejó un sabor a muy poco, diría a casi nada. Desde el punto organizativo, Argentina estuvo en la consideración de los 164 países miembros, pero evidentemente, más allá de los esfuerzos que hubieron, resultados muy pocos y sobre todo para nuestro país, tan preocupado con la eliminación de los subsidios, de tener más acceso a mercado, no pasó absolutamente nada. Hay una cierta crisis del multilateralismo, no lo podemos negar, pero como muy bien señaló el presidente Macri, esto se resuelve con más OMC, y esto es fundamental para países como Argentina, países en vías de desarrollo, que somos actores fundamentales en el comercio agropecuario internacional, y tenemos que participar cada vez más activamente en este tema, en este tipo de organismos. No podemos permanecer pasivos y tenemos que asumir roles cada vez más activos. Ahora, Manuel, ¿por qué decís lamentablemente negativa la etapa para Argentina en muchas cuestiones de cara a los que son las negociaciones con países? ¿Por qué? ¿Esto es obligado a algo cultural, a algo que, bueno, Argentina viene haciendo mal de años? ¿Cómo se puede revertir también? Bueno, no es un problema de Argentina. Acá hay 164 países que en su totalidad se tienen que poner de acuerdo a los efectos de que se vaya avanzando
en la implementación de medidas cada vez más transparentes y efectivas para el comercio. Claro, no hubo, digamos, cuestiones sustantivas, no hubo cambios, ¿no es cierto? En absoluto, yo tenía expectativas puestas de que algunos avances se podrían lograr en el tema de subsidios agrícolas, en el tema de la pesca, pero si no era un país era otro y siempre había alguien que estaba totalmente a la defensiva o con una posición de obstruir, claro, de obstaculizar todo, y entonces el resultado fue absolutamente decepcionante. Lo que yo querría enfatizar es que el comercio agrícola, tanto por el lado exportador como por el lado importador, está en manos de los países en vías de desarrollo. Y nosotros estamos en el lado de los exportadores, junto con Estados Unidos. Obviamente no voy a desconocer el rol de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, que por supuesto son también grandes actores, pero nosotros lo somos, y en ese sentido creo que tenemos que tener una posición cada vez más agresiva y proactiva en este tipo de foros, a ver si logramos desmantelar todo este arsenal de subsidios y medidas que le quitan transparencia a las reglas del comercio internacional, sobre todo en lo que a agricultura se refiere. Que de hecho eso fue también lo que trabó un anuncio que, bueno, se quería hacer en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Sí, estaba la mesa lista para que se hiciese el anuncio, pero en relación al tema Mercosur y Unión Europea, yo soy optimista y pienso que en algún momento, en el 2018, esto se va a lograr. Obviamente 2018 es un año más complicado porque va a haber elecciones en Brasil y de repente Brasil cambia su actitud. Podría llegar a ocurrir. Tengo entendido que puede llegar a haber elecciones en algún otro país de la Unión Europea. Esto pasa siempre con las negociaciones comerciales, que necesita cielos políticos despejados a los efectos de que nada trabe la realización de estos acuerdos que realmente son muy importantes. Pero en este caso tiendo a ser optimista y pienso que se va a llegar a este acuerdo. Yo soy de los que defiende que más vale un mal acuerdo a que no haya acuerdo, y ojalá se logre el máximo de beneficios en el tema agricultura para los países del Mercosur. Manuel, no podemos dejar de preguntarte por el tema del bloqueo definitivo al biodiesel argentino. El tema del biodiesel argentino ha dado que hablar en muchas zonas, y sobre todo pensando qué le espera a la Argentina de cara al 2018 que ya está entrando. Sí, las autoridades argentinas están evaluando esto. Si presentan un panel en la OMC en respuesta a la medida unilateral que tomó los Estados Unidos. Yo recuerdo que cuando era agregado agrícola justamente en ese país, ellos ya se quejaban del diferencial de retenciones. Sí. En ese sentido, cuando entiendo que el panel de la OMC emitió un dictamen, fue a favor de la Argentina, así que Estados Unidos tendría que reconocer este fallo de un organismo multilateral. En el caso del comercio, más allá de la amistad entre los países, lo que prima son los intereses comerciales, económicos, así que tenemos que tener paciencia, tenemos que insistir en nuestros reclamos, negociar en todos los frentes posibles y hacerlos con mucha perseverancia y sabiendo que estos son juegos a mediano o largo plazo, y ahí estoy seguro que más tarde o más temprano vamos a vencer estas barreras. Está. ¿Qué es lo que tendría que, digamos, para ganar la Argentina en términos concretos respecto de un acuerdo con la Unión Europea? ¿Qué es lo que tendría que ganar Argentina? ¿Qué es lo que tendría para ganar? Para ganar Argentina. Y una vez que estamos adentro del acuerdo, me parece que sería perfectible después seguir avanzando. El tema es que ahora somos outsiders y que colocar nuestros productos nos cuesta muchísimo. Tengo entendido que las negociaciones por el tema del aumento de la cuota de la carne tienen por el lado europeo posiciones muy mezquinas, con lo cual los avances no serían sustantivos. Ojalá la Unión Europea pueda ceder y aceptar por lo menos parte de las pretensiones de nuestro bloque, y a partir de ahí, y una vez que estamos adentro,
toda vez que se produzcan revisiones, lograr hacer prevalecer nuestras posiciones, porque además tenemos productos de excepcional calidad que más tarde o más temprano la Unión Europea va a estar requiriendo. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por este panorama que nos has trazado y el mayor de los éxitos al frente de los desafíos que vas a tener cuando asumas este próximo 15 de enero al frente del ICA. Bueno, muchas gracias y estaría a las órdenes para atender cualquier pregunta, cualquier consulta. Gracias, muy amable. Feliz año. Gracias. Era Manuel Otero, podemos decirlo, director general del ICA. Lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes, lo sabes, todo es el amor. Lo sabes, en la calle, la familia, codo a codo. Lo sabes, cómo cambia la vida. Lo sabes, no me quedo, nunca van solo. Los observo, que tu madre te me hace sentir fuerte, mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, Señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes, esa luz que me marcó con el sol y las estrellas, el camino donde iré alejando mis tristezas. Soy la vida que vendrá olvidando. Bueno, viene el calorcito, toda la pampa húmeda, como Sí. decía Félix, pintada de colorado en esos mapas de los meteorólogos. Y preocupa, por supuesto, el tema del manejo del agua para el ganado, ¿no es cierto, Julia? Y sí, es muy complicado el tema del estrés calórico en la producción y en la reproducción. ¿Y ahora en qué época estamos con el ganado? Están Así los es. terneros al pie de la madre en muchos campos que se ve a la vera de la ruta. Y esto sin dudas complica. Por eso, qué mejor que hablar con el especialista Aníbal Fernández Meyer, que es especialista en nutrición, sobre este tema y qué implicancias puede tener esto hacia adelante en las siguientes etapas de bovinos. Nutricionista del INTA Bordenave. Aníbal, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están Lo ustedes? saludan María Martini y Julia Luzuriaga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Aníbal. Bueno, estábamos hablando entonces de este tema del calor y el agua en esta época del año, ¿no es cierto? Sí, mira, el calor afecta por dos lados. Uno, por el ambiente, o sea, el calor que estamos viviendo por temperatura ambiental, que eso afecta, y de hecho cuando uno recorre ve los animales que están bajo la sombra, buscando justamente un refugio, afecta en forma marcada porque ese animal no puede liberar el calor corporal y entonces afecta el consumo, y los consumos se pueden... es muy variado porque se hablan de un porcentaje fijo y no es así. Pueden variar de 30 a 40, a 50, 60% de consumo de materia seca, de alimentos. Ahora vos fíjense que hay una cosa paradójica. Ese calor que no deja salir la temperatura corporal y afecta el consumo de materia seca, cuando el calor impacta directamente en el agua, es al revés. El agua, justamente el animal, en el primer caso anterior, busca tomar más agua, entre 30 y 50, 60% más. Si una vaca, para dar un número, una vaca lechera de una buena producción puede tomar en primavera, invierno y primavera, puede tomar 50, 60 litros de agua por día, en esta situación puede llegar a tener a 70, 80 litros de agua por día. Lo mismo ocurre con todas las categorías. Tomé una referencia solamente a la vaca de cría, la vaca de lechera, pero la vaca de cría normalmente toma 20 a 22, 25 litros de agua por día en temporadas frescas, y en esta época puede tomar más de 30 litros, 35. Ahora,
cuando el agua es caliente, que eso se da mucho cuando los tanques australianos están al rayo del sol. Claro, en esos campos que no hay un solo árbol. Exactamente, bueno, este caso es al revés. El animal deja de tomar agua. Y el dejar, nosotros tenemos algunos trabajos hechos, el dejar de tomar agua también está en el orden de entre el 30 y el 50% menos consumo de agua. ¿Y eso en qué lo perjudica al animal? Bueno, ahí está, este es el punto clave. En el primer caso, lo que hace el animal, cuando hay muchos, con estas altas temperaturas, el animal toma más agua y ahí es como si tuviéramos nosotros afiebrados, con un principio de gripe. Ese animal no está en las mejores condiciones para comer todo lo que quisiera comer, por mejor calidad que le ponga alimento. Después, hay la famosa dieta fría, las dietas calientes. No me quiero meter en ese terreno. Lo que sí digo es que cuando hay mucho calor, el animal toma mucha agua, y busca la sombra, y eso afecta el consumo de materia seca. Es decir, consume menos. Consume menos, pero por un problema ambiental, ¿tá? Y eso afecta, pero marcadamente, la producción de leche y la producción de carne, o sea, las ganancias diarias. Claro, engorda menos. Y también afecta, cuando ustedes mencionaban, el tema de reproductivos, porque no son las mejores condiciones para que el animal muestre sus celos fértiles, ¿tá? Ahora, en el otro caso, cuando el agua está caliente y reduce el consumo de agua entre un 30 y un 50%, esa vaca lechera que hoy estaría tomando 60, 70, 80 litros en esas condiciones de agua muy caliente, que estos días el agua puede llegar a tener cerca de 28 o 30 grados. ¡Qué bárbaro! Bueno, esa vaca lechera toma, en lugar de tomar 70, 80 litros, capaz de tomar 45, 50 litros. Eso afecta el consumo, pero afecta porque hay una relación directa de consumo de agua a consumo de alimentos secos o de alimentos. Y al reducirse el consumo de alimentos también se afecta y marcadamente la producción de carne o de leche. Aníbal, te llevo ahora que estás contando todo este marco para que lo bajes a lo concreto y nos hagas un panorama, vos que sos una persona que está viajando constantemente o asesorando, ¿qué panorama ves en nuestra ganadería argentina? ¿Qué se puede esperar? ¿Por qué tienen que estar en alerta en tal caso los productores? ¿Y qué consejos darles en esta época en que empiezan estos calores fuertes? Bueno, acá es un tema medio amplio. Lo que sí, hay una cosa que todavía no mencionamos en ninguno de los casos, que es la calidad del agua. Acá estamos hablando que el efecto de la temperatura afecta el consumo del agua y el consumo de alimentos. Pero no estamos hablando de la calidad. En gran parte de la región pampeana, San Luis, Mendoza, Córdoba, parte de Buenos Aires, tenemos aguas con altos niveles de salinidad, pero cuando se producen estos efectos de alta concentración, de altos calores, bajan y sequía, que es una consecuencia, aumenta la concentración de sales, o sea, agrava más todavía la situación. Entonces, hoy la pregunta es, primero, ¿en dónde uno está parado? ¿Dónde tiene el campo los animales? Yo, por ejemplo, hice unos primeros estudios que hice fueron en Israel con vacas lecheras. Allá estamos con 45 grados de temperatura, entonces lo que se buscaba era poner ventiladores y llovizna y bajo techo para que los animales pudieran estar con un mejor estatus ambiental. Eso no lo podemos hacer en Argentina, pero sí podemos usar la sombra. Hay potreros. Hay muchísimos potreros que no tienen árboles. Bueno, tratar de ingeniársela en cada caso para que hacer una especie de comunicación con algún sector del campo que tenga árboles para que los animales puedan descansar y no estén al rayo del sol. Y tener los tanques australianos con sombra. Si no tengo árboles, poner una media sombra. Se puede poner perfectamente con una especie de estructura y una media sombra al tanque australiano. Claro, para bajarle la temperatura al agua. Al agua. Otra, que los tanques, las bebidas que no sean demasiado grandes, porque el agua demora mucho y toma temperatura en consumirse. Es preferible tener bebidas más chicas, que se haya mayor renovación del agua fresca que vendría del tanque australiano. Claro. De nuevo, acá estamos enfrente de una realidad que se da todos los años, y hay provincias
que esta realidad, yo viví en Córdoba, esta realidad arranca en octubre, noviembre, donde justamente el productor pampeano, el cordobés, sabe que cuando está en esta realidad, la leche, por ejemplo, se reduce, se cae la leche. Por eso tenemos que buscar estrategias que son particulares para cada caso, pero buscar estrategias que el animal consuma el agua lo más fresca posible y guarda. Yo no sé si habrá tiempo ahora, pero con el tema de calidad de agua. A ver, cortito, sí. Porque hay zonas como La Pampa y Buenos Aires y Río Negro que tienen, son los famosos suelos que vienen sedimentarios, Tandil, por ejemplo, Balcarce, que vienen de los sedimentos de las sierras. Millones de años se depositaron los sedimentos de las sierras. Las sierras de Tandil y de Ventania tienen rocas con alto nivel de fósforo, con alto nivel de arsénico y de flúor. Y eso hace que en el mismo campo, en un campo de 500.000 o 2.000 hectáreas, que pueda tener 4 o 5 molinos dentro del campo, tenga algún molino que tenga agua muy mala y otro que tenga agua muy buena. Ah, claro. Por eso se aconseja muestrear todos los molinos que tengo en el campo. Y hay zonas que lamentablemente, como yo viví en Córdoba y San Luis, que tiene la sal abajo y ahí es muy difícil encontrar mejor agua. Claro. Bueno, Aníbal, la verdad es que nos sorprendimos de la importancia que tiene el agua y la calidad del agua que hay que tener para justamente la época de verano. Así que lo vamos a seguir y sabemos que tenés otros temas también para contarnos más adelante. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Yo estoy a las órdenes de ustedes. Ya es un gusto. Gracias, Aníbal. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Era Aníbal Fernández Meyer, nutricionista del INTA Bordera. Esta cuequita les canta. La Segunda Seguros, empresa líder del sector agrícola, la campaña pasada aseguró a más de 11.000 productores agropecuarios con más de 3.500.000 hectáreas y pagó más de 450 millones en siniestros. Ingresá a www.lasegunda.com.ar y conocé los descuentos y beneficios que obtenés al contratar el seguro, como por ejemplo, análisis de suelo gratis. Para la Segunda Seguros, lo primero sos vos. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Y continuamos las guapas acá desde el piso de Del Plata y los malentretenidos a distancia, María, porque lo tenemos a Félix San Martino en la provincia de Córdoba disfrutando de los maníes, los manices, los maíces. Y lo tenemos también y el Fernet, ¿por qué no? Y el Fernet también, por supuesto. Y lo tenemos por otro lado a Jorgito Pandini, que no pudo llegarse hasta la radio, pero está al teléfono. Por eso decimos los malentretenidos al teléfono. ¿Cómo le va, Jorgito Pandini? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo Hola, bien Jorgito. por acá. Menos mal que son los maníes y los maíces, y no los manices y los maíces. Los maníes. No sabemos todavía. Se me lengua la traba. Los manices, como decían en el bar. El Fernet se lo tomó Julia, creo. Hay que ver si la RAE no acepta maníes y manices. Lo voy a investigar. No sé, yo en el bar es vermú con manices. Así hace Muy bien, muy bien. Bueno, momento de balance. Momento de balance, digamos, cada cual hace el suyo y obviamente la industria del auto también. Vamos a empezar diciendo que en términos de ventas nos encaminamos al segundo mejor año de la historia. Ajá. Y eso es mucho decir, realmente el año pasado había terminado muy bien el mercado y en voz baja te decían, bueno, se habían vendido un poquito más de 700.000 unidades. Esto es todo, autos, camiones, pick-up. Y decían que para este año esperaban un 5%, los más optimistas en voz baja decían un 7%. Lo cierto es que el mercado creció casi un 30%. ¿Voló? No se esperaba, a muchos los sorprendió con poco stock, ayudó en el sentido que Brasil está en baja y mandaba muchos autos, pero en verdad, segundo mejor año de la historia, en términos de venta. En términos de inversiones también, y acá hay que entender que la gestión Macri tiene como objetivo llegar en algún tiempo a la producción de 1 millón de vehículos locales. ¿Cuántos están produciendo hoy?
Yo no tengo cifra cómo va a cerrar, pero calcularé que están en el orden de un poco más de 500, 600.000 autos, ¿no? O sea que duplicar la producción actual. Sí, llevar a 1 millón de vehículos. Otro de los objetivos también es acrecentar la cantidad de componentes nacionales. Es decir, un auto que se fabrica en la Argentina, no todo lo que tiene es argentino. Es aumentar la integración de partes. Uno de los objetivos que se fue cumpliendo es estos acuerdos que son industria, gobierno y sindicatos, que en algunos sectores se hizo individualmente. ¿Para qué? Para aumentar la productividad. ¿Qué resultó de todo esto? Inversiones muy importantes. Todas las marcas anunciaron inversiones. Fiat, que lanza un auto el año que viene, Nissan, que empieza a fabricar la Pickup, Volkswagen, que anunció un nuevo modelo hace unas semanas con la presidencia de Macri, General Motors lo mismo, los CEOs vienen a hablar con el presidente, con lo cual... Me parece que... Jorge, ahí te escuchamos bajo. Hola. Ahí te recuperamos. No, está complicada la comunicación, Jorge. A ver. Ahí va mejor, a ver, probemos. A ver, me quedo quieto. Sí, ¿Me escuchan dale. bien? Sí. Me quedo quietito acá. Y decía que el nivel de producción un poquito bajo, porque Brasil, que es nuestro gran comprador, No, vamos a... Se está cortando la llamada con Jorge Pandini. Si te parece, María, retomamos ahora en un rato la llamada. Volver a llamarlo a Jorge a ver si agarra mejor señal, porque bueno, como es lógicamente, hace un micro de automóviles y está andando en auto seguramente. Adentro de un auto. Así que bueno, continuamos en un rato la llamada con Jorge Pandini. Dale. En mi corriente temporada, en donde te conocí, correntinita y botín, de labios color rubí, mi pena se hace canción, cuando te quiero soñar, entonces el corazón y el alma quiere cantar, yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré la noche que te perdí, la noche de nuestro adiós, te dije en aquel cantar, se queda en mi corazón y en mi corriente pora, bajo el cielo azul te recordaré. Bueno, y mientras lo esperamos a Jorge, si querés, Julia, te cuento un pequeño chismecito que está sucediendo dentro de la cadena de la carne. A Félix le encantan los chismecitos. Se lo va a perder. Se lo pierde. Bueno, parece que están muy, muy enojados los frigoríficos y también los exportadores de carne de cuero salado. ¿Por qué? Porque cuando asumió el gobierno de Macri, redujo la alícuota de las retenciones para el cuero salado, que antes estaba en el 15% y pasó al 10%. Pero eso no bajó la retención efectiva para exportar cuero salado. ¿Por qué? Porque antes el precio sobre el cual se calculaba esa retención era el precio del del cuero de Chicago. Ajá. Bueno, cuando Macri asume, dice, las normas anteriores quedan sin efecto, la nueva retención es del 10% en vez del 15% que había antes. Pero deja como de alguna forma en un limbo sobre qué precio de referencia se va a tomar esa retención del 10%, que antes era el cuero de Chicago. ¿Qué dicen los exportadores de cuero salado? Bueno, hay que tomar el precio FOB de la Argentina. ¿Qué dicen las curtiembres, que son los interesados en comprar el cuero salado barato en la Argentina para después curtirlo y exportarlo? Hay que seguir tomando el precio de Chicago. Con lo cual, si se toma el precio de Chicago, en vez de una retención del 10% sobre el precio FOB argentino, sobre ese mismo precio la retención efectiva es del 28%. Una diferencia muy importante, o sea que hay mucha plata en juego. Y sí. La verdad que sí, y donde también hay mucha plata en juego, María, es en la definición de los arrendamientos de cara al 2018. Nuestra colega Janina Otero, de Ámbito Financiero, justamente publicó hace poco una nota advirtiendo sobre la suba de los costos, estos son fertilizantes, labores, transporte, y que esto complica todavía más el panorama de los agricultores locales que producen en campos de terceros. Así que momento de afinar los lápices y nos da un ejemplo, a los números concretos.
a vos esto te va a interesar. En la evaluación, por ejemplo, para un campo ubicado en la zona oeste bonaerense. La provincia de Buenos Aires, sí. Sí. En caso de que sea propio, los rindes de indiferencia son del orden de 37 quintales por hectárea en trigo. ¡Qué bárbaro! 16 quintales por hectárea en soja de segunda y 63 quintales por hectárea en maíz. Claro, son altísimos. Aclaremos que el rinde de indiferencia es aquel rinde en el que uno queda empatado, es decir, no pierde ni gana. A partir de ahí empieza a ganar. Bueno, ahí lo que te nombré son en trigo, soja y maíz. Y después 15 quintales por hectárea en girasol y 22 quintales por hectárea en lo que es soja de primera. Mira. Esto en el caso de que sea propio, el caso de que sea propio, ¿no? Los rindes de indiferencia. Y en caso de que sea un establecimiento arrendado, ahí vemos que la situación cambia rotundamente. Por ejemplo, Márgenes Agropecuarios da otro caso y habla de un rango bajo de rindes. En el rango alto de rindes, la soja muestra el resultado más alto, seguida por el girasol y luego por el maíz. Los rindes de indiferencia, en este caso, campo alquilado, son del orden de 47 quintales por hectárea en trigo. Dijimos que antes era 37 en caso de campo propio. 21 quintales por hectárea en soja de segunda, en campo propio dijimos 16. Después tenemos 84 quintales por hectárea, María, en maíz. Claro. 84, eran 63. Si vos te fijás, Julio, además, los rindes promedio de la Argentina están muy por debajo de esos rindes que vos estás diciendo. Exacto. Es decir, que hacer agricultura en campo alquilado es casi imposible. Es casi imposible. Y así como están dadas las condiciones, momento de afinar los lápices, repito, en los productores agropecuarios. Y sobre todo por la suba de costos, que es lo que sigue castigando al productor hoy. Sin duda, y si estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, no nos olvidemos de la suba bestial que tuvo el impuesto inmobiliario, que también para el año 2017 va a estar en un aumento del 50% en promedio. Y ojo, acá hablamos del caso de zona oeste bonaerense, ni hablemos en zona núcleo. Claro, ¿no? Sí, sí. Complicado. Que te fueras, era feliz. Los días eran cortos para mí. El mundo era un reino de amor. La gente buena era la gloria. ¿Tenemos en línea de vuelta? Jorgito Bandini. Ahí volvió. Volviste, Jorge. Nos estabas hablando de todas las marcas que están preparando sus nuevos modelos. Exactamente. Bueno, habíamos dicho, fue un gran año en el balance en ventas, segundo mejor de la historia, todo creció un montón. Y el año que viene empiezan un montón de lanzamientos, un montón. Yo conté que por lo menos entre autos totalmente nuevos y versiones remozadas, no hay menos de 70. ¡Qué bárbaro! Un modelo y pico por semana. Ahora, hay que buscar las explicaciones en dónde. Por un lado, los autos aumentaron menos que la inflación, ¿sí? Mucho menos que la inflación. Segundo, reactivación de algunas economías. Los brotes verdes, eso se refleja especialmente porque este año, si vos evalúas que el mercado aumentó un 30%, lo que son camiones aumentó un 50%. Cuando la economía cae, lo primero que cae son las ventas de utilitarios, de los vehículos de trabajo. Ajá. Cuando la economía crece, lo primero que crece, que se reactiva, también son los vehículos de trabajo. Así que ese es un indicador. De hecho, bueno, hay muchos lanzamientos previstos de camiones, hubo algunos este año y el año que viene. Así que iba a haber para todos los gustos y bolsillos. Y el último dato que les pongo es nuevas marcas en la Argentina. Están llegando nuevas marcas. Y algo que se había hablado también, y que me olvidé decirle, la apuesta de este gobierno es, al mediano plazo, economías con combustibles alternativos. Claro. Y para eso, muchas veces hablamos, aplicaron una exención impositiva, como pasa en muchos países, para que los autos eléctricos e híbridos paguen menos impuestos de importación. Bueno, eso es un avance, ¿no?
es un avance importante. Vamos a redondear diciendo que también en maquinaria agrícola a nivel mundial empiezan los motores eléctricos. Así que bueno, ya vamos a hablar en detalle, pero 2018 va a ser año del primer lanzamiento de un auto totalmente eléctrico en la Argentina. Así que, digamos, a ponerse las pilas. ¡Qué bárbaro! Me quedó una pequeña duda, Jorge. ¿El tema de los impuestos a los autos, que cambió ahora para 2018? Mira, el tema es así. El nivel impositivo, digamos, un auto que cuando vos compras un auto en la Argentina, un auto nacional o del Mercosur, estás pagando la mitad del auto y la mitad es impuesto, para tenerlo claro, ¿no? O sea, para que la gente tenga idea de por qué son caros los autos. Me dicen, che, los autos son caros. Sí. Imagínate si las ventanillas fueran separadas. Un auto de 300.000 pesos, un auto, digamos, de los más baratos. Sí. Imagínate que vos vas a la concesionaria y pagás 150.000. Y después vas a la ventanilla de la FIP y pagás otros 150. Esto es lo que estás haciendo, ¿sí? Ahora, si el auto además viene de extrazona es ni del Mercosur ni de México, cualquier auto que viene de Estados Unidos, de Asia, de Europa, paga además un 35% primero. Claro, y sobre ese 35% el resto. Con lo cual, es como si otra vez, un auto que cuesta, vamos a decir, 600.000, un auto importado, es como si fueras a pagar 250 o 200 en la concesionaria y te dieron un papelito y para circular vas a la FIP y le pagas 400. ¿Sí? Para tomar noción de lo que son. Bajaron un poquito en algunos autos intermedios de caros, pero con la inflación no se notó. Claro. Ahora, en el tema de las energías que yo te decía, eléctricos e híbridos, en vez del 35, el gobierno nacional dispuso que se pague un 5, o en algunos casos un 2% y en algunos un 0, para facilitar la llegada de estos autos. Pero es un tema que vamos a hablar mucho en el 2018, así que les mando un cariño muy grande, que ojalá empecemos un muy buen año con trabajo. A ver, es simple, ¿no? Pero con pedir paz y trabajo parece una utopía, ¿no? En estos tiempos que corren. Sí, la verdad, pero bueno, Jorgito, Bueno, nosotras también desde acá te deseamos que arranquen de la mejor manera el año. Y yo le agradezco al equipo económico que recalibró la pauta de inflación y yo recalibro mi dieta, digamos, así que me estoy poniendo a dieta, estoy cada vez más esbelto porque como cada vez menos pan y menos cosas. Bueno, entonces... No te vamos a reconocer cuando vengas por acá. Claro, nosotras que te íbamos a pedir facturas para cuando vengas. De ninguna manera, es un año new, ahora como arroz yamaní, granola, yogur descremado, verduras. Sanito, muy bien. Sí, me falta teñirme de rubio y soy como un Brad Pitt, mirá. Igualito. Igualito, mira, el año que viene con San Martino, les anticipo, vamos a hacer estragos. Ojo, no sé, que se no sé pudieron si demorar vuelven, acá estamos las guapas y no sé si los dejamos volver. Mucho estrago, pero salieron al teléfono hoy los dos. Bueno, porque estamos atendiendo al Club de Admiradoras. Está muy bien. Nosotros vamos buscando audiencia de una por una, ¿eh? Así se consiguen las cosas. Les mando un beso muy grande y a la audiencia y que empecemos en serio un muy buen año por hoy. Chao, Jorgito. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Triste el destino que me espera sin poderte conocer. Algo contigo. Ya no hay excusas, ya no hay nada que tenga que perder. Como un esclavo para siempre, no me importaría ser eternamente esclavo. Niña, no quisiera no morirme sin tener algo contigo. Triste el destino que me espera sin poderte conocer. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, Julia, y siguiendo con los balances, ahora nos tocan los granos, ¿no es cierto? Muy Hablabas bien. vos de lo difícil que es hacer agricultura en campo propio y peor todavía en campo alquilado. Y con los rindes de indiferencia que recién evaluamos en la zona oeste bonaerense, Por las nubes. por las nubes, sobre todo el maíz. Pero bueno, vamos a ver si se puede defender un poquito el precio.
A ver. Pero vamos a hablar entonces con una especialista, ¿no es cierto? Sí, vamos a hablar con Lorena D'Angelo. Ella es técnica de Global Tecnos y qué mejor que ella para hacernos un balance de cómo se estuvieron comportando los granos en el mercado y también los precios a futuro. Lore, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicas. Todo muy bien y esperando que termine el año calendario. Lorena, contanos un poco cómo vienen los precios de los granos. Bueno, principalmente lo que está sucediendo en estos últimos días del año fue que las cotizaciones en pesos mostraron una mejora para todos los productos, principalmente atado al hecho de que el dólar subió contra el peso argentino y esto le permitió a los productores que todavía estaban teniendo granos de la campaña mejorar el precio del cierre de venta de ese año, pensando que durante todo el transcurso del 2017, comparado con los valores del 2016, se vieron mayormente valores más bajos. Y para futuro, ¿cómo lo ves? Estamos en plena campaña agrícola. Sí, hoy el contexto que se está viendo es de cierta preocupación respecto a las condiciones climáticas que están acompañando principalmente los cultivos de la gruesa, que todavía no han finalizado su siembra, con condiciones donde la humedad está siendo un faltante en grandes cantidades de superficies, que lo que está haciendo es limitar la finalización de la siembra de la gruesa de maíz y soja, y también el buen desarrollo de los cultivos. Esto está haciendo también que de cara a los precios futuros, los valores que hoy podemos encontrar para negociar un maíz abril del año que viene y una soja mayo del año que viene en plena cosecha, se mantengan firmes sobre el cierre del año, pensando que para el año que viene todavía falta mucho que definir y dependerá de lo que suceda en las próximas jornadas con las condiciones climáticas para que puedan acompañar a los cultivos o no. En el contexto internacional también se está viendo que el balance del 2007 es negativo en la mayoría de los precios de los commodities y Argentina también le tuvo impacto. Pensando ya para el año que viene, hay muchas cosas todavía para definir, pero muchos analistas internacionales están viendo que si no hay ningún problema climático que pueda afectar la oferta de los granos del año que viene, también vamos a tener un año de bajos precios. ¿Y cuáles, digamos, serían entonces tus consejos de comercialización para los productores? Bueno, hoy de cara a la situación que están viendo muchos productores, es de cautela respecto a la toma de decisiones respecto de la campaña que viene, principalmente porque todavía muchos de ellos no saben si van a poder sembrar los granos y luego hay que ver cuál es el desarrollo que va a acompañar a los cultivos. Sin embargo, los precios que hoy estamos enfrentando, tanto para el maíz de la próxima cosecha como para la soja de la próxima cosecha, son buenos valores. Quizás ir tomando algunas coberturas en los mercados a término, pero sin descuidar que la situación puede cambiar por las condiciones climáticas. Ahora, Lore, la competitividad que aportó en estas últimas ruedas la devaluación del peso y que se aceleró el hecho de la carga de buques, esto sin dudas es algo que está traccionando ahora, sobre todo al maíz, ¿no? Al maíz argentino. Sí, principalmente lo que está traicionando es no solamente el dólar, sino la preocupación de lo que pueda pasar para la nueva campaña, pensando que hoy, en el caso de la soja y el maíz, Argentina es un importante participante en el mercado mundial, por lo cual, es decir, impacta también en las cotizaciones futuras de lo que puede pasar con los granos. También recordemos que para la soja del año que viene está planteado una reducción del derecho de exportación, lo que plantearía también mejores precios para la soja, más allá de lo que pase con los valores internacionales de este producto. Claro, sobre eso te quería preguntar, es decir, ¿cómo ves vos que va a jugar esta baja de retenciones que va a ser escalonada y que va a ser mensual en los valores de la soja? ¿Se va a ver reflejado mes a mes? Digamos, ¿cómo aprovechar esa baja? Bueno, hoy en principio lo que se está viendo, si consideramos los precios futuros y tomando en cuenta la soja posición mayo de cosecha, esa baja del derecho de exportación, que a mayo sería un 2,5%, ya está reflejado en el precio. Eso no quiere decir que si hay algún problema climático ya tengamos subas por arriba de la baja del 2,5%. Hoy los mercados de futuros están reflejando ya en sus valores esa mejora del precio
por la baja del derecho de exportación. Claro. ¿Tienen alguna estimación de cuánto hay ya cubierto de soja sembrado, de soja de segunda? Sí, hoy se estima, es decir, con datos ya sea oficiales o de las bolsas, que estaría cubriendo casi el 80% del área de siembra de la soja total. Lo que mayormente ese 20% que está faltando es prácticamente de toda soja de segunda. Claro, y puede ser, digamos, que algunos productores se jueguen entonces a un maíz tardío o a algún otro cultivo. Bueno, esa situación va a depender de las condiciones climáticas que se enfrente cada productor en su zona y después también de los precios. Cuando hoy el productor de maíz está decidiendo sembrar con posición julio, es decir, de entrega tardío o de segunda, está viendo una caída en los precios, por lo cual tendrá que hacer nuevamente sus números si le conviene estar sembrando soja de segunda o maíz de segunda. Claro. Con respecto a la proyección de los demás cultivos, si hablamos de girasol, de sorgo, ¿qué podés decirnos, Lore? Hoy con respecto a esos cultivos, es decir, ya el girasol prácticamente está todo sembrado y los valores que se están viendo son muy similares a esta campaña. El hecho de que hay una leve caída en el área de siembra podría también provocar una caída en la producción, pero con valores que también se mantienen firmes por las demandas principalmente del mercado interno. Y en el caso del sorgo, bajó un poquito el área de siembra, pero también en este producto está atado a lo que suceda con las condiciones climáticas, que como cualquier otro grano grueso, el maíz y soja va a estar afectado por lo que pase el clima en las próximas semanas. Claro, bueno, muy completo el panorama. Bueno, gracias a ustedes, chicas, por el contacto, que termine bien el año y que el 2018 sea muy bueno para todos. Gracias. Lorena D'Angelo, técnica de Global Tecnos, que pasó por aquí, por De Guapas y Mal Entretenidos. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. ¿Sabías que para lograr una mayor productividad ganadera es necesaria la implementación de buenos planes sanitarios en todas las regiones? Sí, Félix, ese es un tema muy importante para poder producir más carne. Por eso, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina recomienda que los planes sanitarios estén diseñados por un profesional veterinario y que sean adecuados a las características de la zona, al nivel sanitario previo y al sistema de producción. Y obviamente que se cumpla en tiempo y forma con el calendario de vacunación. Esta es una buena iniciativa del IPCBA. Si querés más información, entra a www.ipcba.com.ar. No me dejes caer en la trampa. Canto nochero, eterna canción, canto del alma en busca del sol, cuenco de barro tibio mistol, canto nochero, siembra de amor. Somos los hijos de la savia oscura, de esta infinita y límpida región, donde el maíz con su pureza estalla, y en el telar hay siglos de dolor. Vamos al frente con nuestra guitarra, dulce madera que aprendió a cantar, entre los brazos de los que trabajan, de los que nunca dejan de soñar. Canto nochero, eterna canción, canto del alma en busca del sol, cuenco de barro tibio mistol, canto nochero, siembra de amor, canto de
Bueno, y el campo es inevitablemente una fábrica a cielo abierto. Sí. Estamos a merced del clima y la película de esta campaña se llama sin dudas Pidiendo Agua. Pero vamos a hablar con alguien que por ahí nos trae buenas noticias. Que por ahí nos hable de este famoso repechaje del que están hablando en varias notas, porque se anuncia este fin de semana el regreso de probabilidad de lluvias importantes en zonas necesitadas de agua. Algunos acumulados hablan de un rango de 40 a 70 milímetros. Vamos a hablar por eso con Germán Heisennecht, meteorólogo de la consultora de climatología aplicada. Hola Germán, ¿cómo estás? Feliz sábado. Un saludo cordial para ustedes y para toda la audiencia. Bueno. Sí, efectivamente la campaña ha tenido un vuelco muy significativo. La han marcado porque hemos tenido muchos trastornos de todo tipo a lo largo del año. A finales de septiembre estábamos preocupados por si íbamos a poder incorporar el área que estaba inundada en el oeste bonaerense, en el sudeste de Córdoba. Realmente la evolución tanto de las lluvias como de las temperaturas en el último tiempo, sobre todo en este mes de diciembre, que han sido muy elevadas, han permitido muchísima evacuación de ese agua y particularmente se ha incorporado zona. Se podría ver que como el lado positivo, si queremos, de este último bimestre que ha sido bastante seco, digamos, la recuperación de área en esa zona particularmente. Pero obviamente la contraparte de esa recuperación es que gran parte de la zona núcleo, las tres provincias principales del centro han tenido vaivenes con las precipitaciones, a veces mejor, a veces peor, pero siempre con un nivel de humedad que siempre está pidiendo agua, como decías vos en la introducción. Siempre estamos muy ajustados, algo que en los últimos años no venía sucediendo, y bueno, particularmente de alguna manera en muchos sectores no se habían desacostumbrado a esta presión, digamos, sobre la demanda de precipitaciones. Que estamos hablando de ajustes de precipitaciones en lo que es Franja Central, oeste de Buenos Aires, Cuenca del Salado. Claro. Bueno, puntualmente tuvimos una recuperación interesante después del 10 de diciembre. Tuvimos algunos sistemas precipitantes muy significativos, sobre todo en la parte más hacia el oeste, sobre Córdoba, el centro sur de Santa Fe y la parte central del norte de Buenos Aires fueron muy beneficiadas por las precipitaciones, y eso es como que configuró un escenario bastante bueno en todo lo que es esa parte de la zona núcleo. Podríamos incorporar una zona también del sur de la provincia de Entre Ríos. Y después tenemos como una zona muy seca todo lo que es el corredor Junín hacia la cuenca baja del Salado, digamos, esa zona de la cuenca del Salado que paradójicamente hace 3 meses estaba todo inundado, hoy está demandando muchas precipitaciones, porque realmente esas lluvias que comentaba recién que habían venido para Córdoba y la parte central no llegaron o no llegaron con la eficiencia que llegaron a Córdoba y a Santa Fe. Entonces obviamente cuando hablamos de demanda de precipitaciones, el foco está puesto ahí básicamente en Cuenca del Salado, dentro de lo que es zona núcleo, porque cuando nos vamos al norte del país el NEA está al horno. El NEA realmente está incendiado, literalmente es así, está muy, las precipitaciones nunca se recuperaron en el NEA. La campaña algodonera está muy hackeada por eso, y bueno, si bien hay una tendencia a que se va a recuperar, aparentemente eso como que ya va a tener impacto sobre los cultivos del NEA, lamentablemente, ¿no? Porque va a ser muy tardío. ¿Y qué nos podés contar entonces para el futuro? Claro, bueno, el punto es ahora viene una producción después de pasar mañana, que va a ser el apogeo de las temperaturas máximas de esta ola de calor, todavía no llegó, lamentablemente. Bueno, estamos como que transitando esta ola de calor que realmente es muy dura para los cultivos, pero bueno, estamos ahí al borde de ingresar un sistema precipitante importante, y es muy posible que tengamos una cobertura interesante. Yo creo que casi toda la zona núcleo va a andar en un piso de 20-25 milímetros. Algunos productores que me están escuchando seguramente me van a decir, con eso no me arreglo, pero van a tener que acostumbrarse a que las lluvias van a ser pulsos de este tipo, y que eventualmente lo que vamos a tener son corredores más favorecidos de 40-50 milímetros, como lo que mencionaban al inicio ustedes, pero esos se van a dar como franja. Entonces vamos a tener rachas de precipitaciones más importantes por corredores y con promedios del orden de los 25 milímetros, es decir, cuando nosotros miremos la gran escala, el promedio que vamos a sacar no va a ser 70,
El promedio que vamos a sacar va a ser 25 o 30. Claro. Pero bueno, obviamente dentro de ese contexto vamos a tener corredores que van a estar mucho más favorecidos. Ya de hecho se ha dado en Córdoba, donde han habido lluvias de más de 100 milímetros en un solo evento, cuando el contexto generalizado ha sido de 30 o 40. Es Así decir, que van a ser muy desparejas las lluvias. Exacto, pero ahí la tendencia es como para, por eso cada productor sabe dónde le ajusta el zapato y sabe cuando yo le digo si 25 milímetros le va a servir o no le va a servir. Yo creo que todo el mundo entre la nada y 25 va, bueno, dame 25, sí. Es así, pero en general, digamos, eso estaría casi garantizado. Lo que no se puede garantizar son esas zonas de 40 a 70 milímetros. La verdad que la distribución de esas áreas van a ser bastante aleatorias y discrecionales, con lo cual algunos van a ser favorecidos y otros no. Claro, y además estamos en una época que vaya a empezar a ser crítica para el maíz. Sí, el maíz está a pleno. Sudoeste de Entre Ríos, que son maíces que se siembran muy temprano, todo lo que es Victoria, Nogoyá, toda esa zona de Entre Ríos está muy demandante. Ha recuperado un poco el nivel de humedad en estos últimos 10 días y ha tenido, si podemos decir, un alivio, pero no es que está en condiciones ideales. Ahora, digamos la verdad, el punto es que generalmente esta situación que estamos atravesando ahora es más cercano a lo normal que lo que habíamos tenido en los últimos años, que la demanda de lluvia estaba como dejada de lado. En este momento tenemos este periodo que va del 15 de diciembre al 15 de enero, siempre es duro para toda la región pampeana, porque siempre hay salteos de sistema precipitante, es decir, a algunos le toca, a otros no, entonces se configura como un mosaico de distinta disponibilidad de humedad, pero eso es lo habitual. Lo que era, digamos, incoherente, si se quiere, con la estadística era lo que venía pasando en los últimos años, que todo el mundo estaba sobrado de agua. Claro. Tan sobrado que finalmente terminamos en muchos sectores con muchas inundaciones, ¿no? Inundaciones de importancia. Sí, yo creo que fue una de las cosas que caracterizó este 2017, ¿no es cierto, Germán? Sí, claro, tal cual. Fue si nosotros nos parábamos a finales de septiembre, como les decía al inicio, y proyectábamos la campaña, no había ningún indicador que nos permitiera decir que se iba a venir un bimestre, octubre, noviembre y el comienzo de diciembre, tan seco como el que tuvimos. Realmente el comportamiento fue muy anormal de las precipitaciones y yo, volviendo a lo que decía un poquito al comienzo, creo que la Pampa deprimida se salvó de alguna manera con esa especie de seca, pero claro, al resto de la zona núcleo le impactó el comportamiento de la lluvia, le impactó negativamente, pero bueno, yo creo que vamos en un camino de recuperación y si bien vamos a tener lluvias por rachas y vamos a transitar seguramente así hasta el 15-20 de enero, de ahí para adelante la recuperación de la lluvia va a ser más pareja y seguramente vamos a entrar en un nivel de lluvia un poco mejor, sin llegar a ser de nuevo los años sobrados que tuvimos antes, ¿no? Es una campaña que nos esperan unos años un poco más normales en cuanto a lluvia. Exacto, vamos a estar mirando más al cielo, como ustedes mencionaban al principio, ¿no? Es decir, cuando falle un sistema precipitante, no vamos a tener el nivel de reserva que teníamos antes. Ese va a ser el punto, que antes siempre teníamos apoyo importante en las reservas y hoy las reservas están más ajustadas. Entonces, cuando aquellas zonas que cuando pasa un sistema frontal o cuando hay o lluvias generalizadas son salteadas, bueno, esas reservas empiezan a flaquear y realmente se pone un poco crítica la situación, pero yo creo que la situación en general se va a emparejar hacia arriba, hacia un mejor escenario de lluvias y en general de humedad hacia finales del mes de enero, ¿no? Hacia finales del mes de enero, pero cuando decimos mejora de este patrón de lluvias, hablaríamos luego de, sé que es difícil hacer futurología, pero un sistema precipitante por semana. Claro, o no tanto salteo, va a ser más homogéneo, no tan, bueno, los meteorólogos llamamos lluvias convectivas, esas lluvias que se dan en forma muy discrecional, con mucho salteo, con mucha diferencia entre zonas vecinas. Esas son las típicas lluvias convectivas, claro, que generan al vecino le llovió 40 y a vos te llovieron 5, claro, por ejemplo. Y no sé qué maldición habrá, pero no, es el comportamiento de la atmósfera en pleno verano. Por eso y es característica, esa característica de la precipitación es está muy concentrada entre mediados de diciembre y digamos el 20 de enero, la última parte de enero. Después vuelve a un patrón un poco más homogéneo, por eso es tan bueno que ese patrón se vuelva más homogéneo cuando entramos a
a la parte en que la mayor cantidad de área sojera va a entrar en floración. Así que si se da eso, digamos, la vamos a paliar. Digamos, el escenario que se ve para el próximo mes es un escenario peleado, es un escenario donde vamos a estar todo el tiempo controlando la próxima lluvia, porque va a ser así, pero no es un escenario crítico. Yo no lo veo como un escenario así tremendista, pero sí va a ser un escenario más flojo, más ajustado del que venimos teniendo en el último tiempo, ¿no? Bien, bueno, campaña gruesa entonces, entrando el mes que viene, ahí con atención. Con atención, bueno, y yo no hay ningún indicador como para proyectar una sequía, ¿no?, persistente. Hay zonas como el NEA particularmente que están muy complicadas, pero se viene un escenario pluvial interesante para el NEA. Y como le decía en algún momento de la nota, esa recuperación quizás es tardía, pero llega, y hay que tomarla como una buena señal para la región pampeana, porque si empieza a llover bien en el NEA, de alguna manera la humedad está entrando y esa humedad finalmente va a terminar llegando a la región pampeana. Claro. Es un buen indicio. Bueno, bien. Hay que pasar el verano, entonces. No tanto, pero por lo menos un mes difícil lo vamos a tener. Muchísimas gracias, Germán, y que tengas un buen comienzo de año. Muchísimas gracias a ustedes y también para ustedes y para todos los oyentes. Era Germán Heisennecht, meteorólogo de la Consultora de Climatología Aplicada. Por las nubes, voy llevando mi canción, vuelo por los cielos con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol. Vuelan los que pueden volar con la imaginación. Voy llegando al sol. Mi emoción, voy por el tren del cielo. Y volvemos, María, volvemos a Córdoba, volvemos al otro malentretenido. Hace un ratito hablábamos con Jorgito Pandini, hablándonos del segundo mejor año de la historia en venta de automotriz. Y ahora continuamos con Félix y con más chismecitos. También comentábamos lo de Chevere y el polémico bono de los 500.000 pesos. Y hay otro tema dando vueltas. Le vamos a preguntar a Félix qué piensa de la posibilidad o no de que se pueda generar una presidencia de la Comisión de Agricultura en manos kirchneristas. ¿Es así? No, que quien lo sepa eso, no sé. El pueblo quiere saber. El pueblo quiere saber. La cuestión es que se ha abierto una polémica importante, viste, todas estas cuestiones de las redes antisociales que generalmente se vuelven muy antisociales en los temas que son más polémicos, pero creo que hay que tomarlo con cierta prudencia, porque Basterra tiene una trayectoria en el INTA bastante larga. Ya participó en la comisión y la realidad es que hasta ahora lo que ha venido haciendo es muy poco objetable, digamos, ¿no? Me parece que son reflejos que habría que empezar a amortiguar en el sentido de ver primero los hechos y las realidades y después empezar a hacer, digamos, los análisis. Le han saltado a la garganta, eso es lo que lo que trato de transmitir, claro, ¿no? Bueno, pero acá en Córdoba con un casco antiflama por el calorón que hace, y las estaba escuchando con esta cuestión del climatólogo que dice que hasta el 15 de enero agarrate Catalina, ¿no? Sí. Muy poco auspicioso, ¿eh? Sí, y además con lluvias muy dispares. Por ejemplo, a vos te pueden llover 5 y a tu vecino le pueden llover 40 milímetros. Y te morís de envidia. Así que bueno, de todas maneras 15 de enero me parece como 100 años, ¿no? Porque hay que jugarla día a día con este calor. Sí, tal cual. 15 de enero no me tranquiliza, no me tranquiliza. Esos pronósticos así tan extendidos de alguna manera, me parece que pierden precisión y bueno, la angustia y la ansiedad crece. Además vos fíjense lo que están hablando las proyecciones de cosecha, tanto por el retraso que tuvo, tanto por lo que dicen que va a quedar de superficie sin sembrar. Estamos jugando con el agua al límite y esto tiene su reflejo en lo que están pasando en los mercados, ¿no? En los mercados de soja, maíz, seguro, que están evidentemente a la expectativa de un año mucho más climático de los que suelen ser, ¿no? Con Argentina
jugando medio al límite, ¿no? Y hay que ser muy cautos en la comercialización, ¿no? Porque todavía no se sabe con cuánto rinde se va a contar. Y bueno, está medio difícil calcularlo. Sí. Bueno, esto se refleja de alguna manera en los 12 millones de toneladas que sirven de banquito donde se sentaron los productores. Vos fijate que aproximadamente eso es la cantidad del volumen de soja no vendido todavía, que están los productores arriba, como moneda de cambio, ¿no? Esto, bueno, si querés, para no ser tan pesimista y arrancar el año con un viento a favor, están los que dicen que obviamente el tema del dólar, que se viene devaluando, un dólar más débil, favorece todo lo que son los commodities, y de junio acá la suba que tuvo los combustibles también, si tenemos en cuenta que combustibles y granos tienen una relación muy directa, también van para arriba. Entonces, si querés, son dos factores que en la macro mundial jugarían a favor de los productores de grano, ¿no? ¿Te convenció el mensaje optimista 2018 en cuanto a precios? Mientras venga la lluvia, sí, qué sé yo, vamos a ver. Es que también analizábamos con María el tema de la afinada de lápiz con los productores, analizábamos, Félix, también lo que le va a costar a un productor que alquile campos contra otro productor que tenga el campo propio. Y la diferencia cuando nos vamos a zona núcleo pampeana, del oeste de Buenos Aires, hablamos de hasta 87 quintales en el caso del maíz por hectárea de rinde de indiferencia que va a tener que obtener el productor de campo alquilado, ¿no? Contra 67 de campo propio. Y si nos vamos a zona núcleo, viene más complicada la cosa. Están hablando de un rinde de 128 quintales por hectárea que va a tener que percibir el productor para obtener el mismo ingreso que un propietario de campo. Bueno, digamos así, ¿no? Esto se termina siempre ajustando con respecto a los valores de alquiler, digamos. Nadie hace una actividad para perder plata, y en definitiva todo se terminará ajustando con los valores de campos a arrendar en todas sus modalidades, que son de los más amplias, ¿no? O menos quintales o, ir a una modalidad de rendimiento. Claro, rendimiento o un mix entre ambas dos, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, todas las alternativas que hay. Lo cierto es que unos y otros se necesitan, ¿no? El dueño del campo, que ya ha vendido las máquinas, que está casi retirado de la actividad por muchas causas, desde que heredaron una fracción de los padres y lo que hace la herencia en cuanto a la subdivisión termina no valiendo la pena que trabaje por una fracción muy chica de campo y necesita a aquel que le explote, digamos, que el contratista que viene con las maquinarias y el capital. Así que unos y otros se necesitan, y estas cuentas en general terminan ajustándose, ¿no? Yo creo que a la larga va a haber en definitiva un ajuste, pero todo depende, porque está todo jugando muy en el aire. Hablábamos de lo que puede ocurrir con el precio de disparada de maíz o soja según lo que pase en el clima. Hablábamos también de lo que está pasando a nivel de economía del local en cuanto a la suba esta última del dólar, que marca un nuevo piso. Así que bueno, hay varios factores que van a jugar. Después, si querés... La que tiró una bombita así como en el último momento del año, así cuando estaba por terminar el partido, fue Federación Agraria, que dijo que no forma parte de ningún acuerdo privado en materia de semillas. No sé si recordás que el Ministerio de Agroindustria había habido una reunión hace muy poquito, hace una semana, en donde supuestamente todo el sector privado le había entregado una propuesta en materia de semillas consensuada al ministro Echeverre. Bueno, vos que sos bastante perspicaz, ya te llamó la atención. ¿Te acordás que hicimos todo el esfuerzo por hablar con Jorge Solmi, a ver cuál era la opinión? Algo sospechaba ya de que capaz Federación no estaba integrando este documento, que no sabemos cuál es el tenor, si termina siendo ideas muy generales o termina bajando a tierra algo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el 2018 hay que tenerlo en cuenta y hay que mirar con una lupa lo que va a terminar siendo una ley de semillas. Muchos apuestan que va a salir la ley finalmente de semillas y la ley de fitosanitarios, que también es una demanda del sector. Vos fíjate lo que está pasando hoy con el tema de fitosanitarios, tanto en lo que hace a distancias de aplicación de cascos urbanos,
como la cuestión del glifosato, que está hoy manejada por los municipios, ¿no? Es decir, el municipio A dice que se puede fumigar a 500 metros, el municipio B a 1 kilómetro, y cada uno marca y pone las distancias que en medio se le vienen en gana, también el uso de glifosato, según un consejo deliberante y con mucho de mito y muy poco, lamentablemente, en cuanto a ciencia y número y datos real, ¿no? Tal cual. Entonces, si querés, para entrar en cierta racionalidad, debería aplicarse a nivel nacional una ley de fitosanitarios que tenga bases más científicas que la que pueden llegar a aplicarse según el humor político de la política local de un municipio, ¿no? Lo vimos en San Pedro hace unos años atrás, y bueno, esas cosas se van repitiendo, algunas más publicitadas y otras menos, pero todas tienen un efecto muy importante en lo que hace a la producción, ¿no? Y sí, va a ser clave para eso lo que va a ser la Comisión de Agricultura de Diputados en el Congreso, porque, bueno, durante todo lo que fue el año 2017 no tuvo precisamente una velocidad así crucero, ¿no es cierto? Digamos que te diría que menos que eso. Fue una tortuga. Sí. Menos que eso, ni velocidad tuvo, creo que estuvo paralizada básicamente, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si sale de la inmovilidad, esa es la cuestión, ¿no? Sí, lamentablemente seguimos pensando que fue un año quizás bisagra de estabilidad por el tema de las legislativas, pero bueno, el Congreso tenía que arrancar en materia de leyes para el campo y no lo hizo. Sí. Lo que pasa es que también hay una explicación práctica que muchas leyes que aparecen de estímulo, llamarlo lechería, etcétera, generan siempre algún estímulo y algún gasto de las cuentas fiscales, por lo cual el Poder Ejecutivo es medio reacio a sacar este tipo de leyes y explicarían en parte alguna de las parálisis de estas leyes, ¿no? Pero bueno, en el caso de ley de semillas y fitosanitario no es tanto eso, sino el hecho de que las puntas de los intereses no se han puesto, o están todavía muy lejos, ¿no? Están muy lejos de consensuar alguna fórmula de acuerdo. Sí, pero la realidad es que cuando el oficialismo, digamos, quiere impulsar una ley, lo hace, lo hemos visto recientemente. Sí, en definitiva sí. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que hay un orden de prioridades y evidentemente estas cuestiones no han ocupado el lugar de la mayor atención para lo que es el oficialismo y ha impulsado otras batallas, si querés, o otras cuestiones. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desempeña el nuevo equipo del Ministerio de Agroindustria para ponerla en una agenda legislativa, ¿no? Así que bueno, el 2018, no sé ustedes de qué lado están, del optimismo, del pesimismo, digan. ¿Nosotras? Sí. Del optimismo, por supuesto, siempre del optimismo, cuando algo está por empezar. Julia. También optimista, sobre todo ahora pensando que más allá de que no gestiona el Congreso en algunas cosas como leyes, por ejemplo en Entre Ríos, donde tenemos una de cal y una de arena, recién hablábamos ahí con Fernando Borgo que nos hablaba del HLB y lo que esto puede provocar para los mercados, pero la buena podría ser de que en lo que es carnes porcinas y avícolas redujeron a la mitad del IVA en esa provincia, pasando del 21 al 10,5%. O sea, hay de cales y de arenas, pero se ven, viste, como aisladas. No. Creo que cuesta en el campo argentino consensuar cosas a nivel nacional, ¿no? Sí. La cuestión es que yo estoy más por el lado del optimismo porque por lo menos te posibilita encontrar oportunidades, ¿no? Quien arranca con el pesimismo es imposible que obtenga que le sea fácil encontrar alguna oportunidad, por lo menos dejar la puerta abierta, ¿viste? Obviamente. Esa es la cuestión. Así que bueno, me voy despidiendo, si les parece, dejo todo el final, el gran final a las guapas, se lo merecen. El balance de año con Félix Sammartino allí desde Córdoba, que va a seguir disfrutando de Fernet, de comer maníes. Y de tomar calor, altas cantidades de calor. Muy bien, Félix. Bueno, entonces nos vamos a ver el primer sábado de enero. Así es. Un beso para todas allá. Muchísimas gracias. Gracias, Félix. Gracias, hasta luego.
Bueno, y ahí se nos iba Félix Sammartino, María. Se nos un va programón, el programa también. Un programón, como dijiste vos, porque hablamos de todo. Incluimos casi todos los temas que estuvieron en agenda esta semana para el agro argentino. Así es. Y bueno, muchísimas gracias, Julia, por acompañarnos, por hacernos Un acá placer. de otra guapa también. Un Se van placer. sumando las guapas a la mesa. Un placer hacer el aguante y contribuir al equilibrio femenino dentro de la mesa. ¿Nos despedimos? Nos despedimos por supuesto también, más que equilibrio, te digo que está más que superado porque la tenemos a Melanie Martin ahí en los controles y es una guapa más. Es una O sea, recontra guapa. Son 3 contra 2. 3 contra 2. Sí, que se agarren cuando quieran volver los mal entretenidos. Bueno, entonces nos veremos el año próximo. Así es, Julia. En bueno, 7 que días nada empiece más. muy, muy bien el año. Gracias, vos también, María. Y todos los oyentes desde El Plata que nos siguen cada sábado aquí en De Guapas y Mal Entretenidos. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would